show de BMX de la vieja escuela. Mi nombre es Ricardo Dorado y aquí nuestros participantes del día de hoy. Parece que está en un show. Ronald Arce, 38 años. Dani Jiménez, con 39 años, fue uno de los primeros, prácticamente, los que anduvimos andando en bicicleta. O sea, fueron bonitos recuerdos porque uno inspiró a otros y otros lo inspiraron a uno, porque yo lo veo así, prácticamente siempre ha sido un grupo que hemos estado muy unidos. Ya es algo que no se ve mucho en el BMX. Decidimos tomar un rato para reunirnos, hablar paja, recordarnos de viejos momentos. Buenas anécdotas ahí de todo. Le cogí random. Y yo soy Kenneth, 34 años. Yo fui de la segunda generación por ahí, ¿verdad? Tercera, que empezó a andar en bici en 2002. Entonces hace ratillo. 2002, 1998 empecé yo, más o menos con Dorado por ahí en ese tiempo. Ya no estamos. Todo fue como un tipo de, se podría decir que una secuencia escalonada, ¿verdad? Una vieja escuela más vieja que nosotros, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos decir que la vieja escuela porque cuando nosotros empezamos fue que empezó a quedar documentado. Ya Dani había traído una cámara de video, ya empezamos a tomar fotos, ya empezamos inclusive a utilizar el internet, entonces aprendíamos trucos. Ajá. Sí, iba uno al café internet a ver videos, a pagar la hora. Ya salían las aumentadas revistas, las famosas Ride BMX, que eran las revistas de ese momento, man, y uno Que era la inspiración. Era la inspiración. Para los trucos, era la inspiración. Para comprar la ropa o paquetear la ropa. Para sacar la moda de ahí. La moda en ese entonces, man. Michael sale La ropa, esta piezas de bicicletas, calcomanías, etc. De hecho era un poco difícil porque cuando comenzamos lo que había era lo que había stock en los ciclos, pero eso no servía para nada. Exactamente. Entonces por cierta presión o ver que tal vez uno ya hacía cosas, uno llegaba al ciclo y preguntaba, entonces ya en el ciclo campeón, que era en aquel entonces lo que uno podía conseguir, ¿verdad? Saludos ahí Le para traían los del piezas. ciclo campeón que siempre nos apoyaron en todo. Tito y Chito. Exactamente. Pero si no hubiera sido, no hubiéramos tenido nada prácticamente. Sí, después ya empezaron a innovar con otras marcas cuando salía Dancecom, se mandaban a traer piezas. Bueno, Dani Carnicero. Sí, se empezó a traer ya piezas más de mejor calidad de parte de fuera del país. Ya buenas. Y uno tal vez inspiró a otros para que los demás empezaran a tener más piezas, hay más nivel, se empezó a hacer una pelota más grande, o sea, fue un proceso para mí bastante largo porque fui de los que conocí esos que no hay legados, que eran como John, Marchena, que subían gradas de la iglesia para un lado, para atrás, para adelante, que prácticamente no hay legados, o sea, uno sabe quiénes son amistades de uno, pero casi no hay el legado empezó como de ahí para adelante y se fue formando un grupo bastante grande de bikers que no nos querían. Es que había un cierto estigma, ¿verdad? Éramos como los marihuanos, aunque más bien uno casi que invertía, casi que uno más bien se esforzaba más que otros. Los pintas, sí, porque uno andaba en la noche, para arriba y para abajo. Lo veían mal lo que uno hacía, estar baratando aceras, estar subiéndose a barandas, todo eso era mal. Veían de los tráficos. Viendo a la policía, los tráficos siempre, para que no quitaran las bicicletas, tú la adrenalina. Aparte de la apariencia, porque eran unos más sentados en la esquina de Granada con unas cadenas para las y unos guantes y bueno, cuando usamos casos, usamos unas gorras para atrás exóticas. No damos un buen aspecto tampoco. Uno entiende esa parte, porque pues, esa Hay era, que ser realistas, man. esa era la moda en ese entonces, digamos, el estilo de los famosos bikers, porque cuando éramos los bikers, todo el mundo en San Carlos conoce los bikers. En algún momento muchos fueron bikers, estuvieron metidos en las quisieron empezaron ahí. Ajá, empezó a empezar y luego ya, con todos los años nos vieron que no era tan fácil. Mira mamá, los bikers, quiero ser como ellos. No vuelvas a pasar, hijo. No los pintas. Exactamente. No estudian, man. Lo bonito de las generaciones que fueron pasando fue que muchas veces en otros lugares los skate con los bikers no se llevaban. En cambio aquí, digamos, por lo menos aquí el grupo que nosotros teníamos era, a donde íbamos unos íbamos nosotros, era la misma pelota, digamos, prácticamente era un grupo que era muy unido, o sea, Y aquí había una actividad, por Eran las ejemplo, competencias, mae, y eran las de Tilagua, así, los skate, mae, los rockeros.
cuando fuimos a Tilagua en la competencia, llenamos un bus de los grandes. Qué buena historia. Los buses de Sucre. Los dos lados llenos de personas y el centro La del bus lleno de bicicleta bicicletas y llena de- patinetas. ¿No? Ahí, no se, ahí dio libre una emergencia porque nos moríamos todos, ¿verdad? Más o menos. Pero ahí Éramos se hacía la vara, organizados. man. Se organizaba muy Era bien todo eso, organizado. man. Es la primera rampa que tuvimos, Dani. La primera El rampa. apoyo de Luis, de la tienda al lado. Luis nos apoyó en ese La entonces. primera rampa en realidad fue prácticamente o sea, algo de nosotros, digamos, porque fue construida, no me acuerdo ni por rifas o no sé, Sí, digamos, dimos no me rifas. acuerdo, la verdad no tengo muy Por ahí me acuerdo. claro ese dato, No, pero pero antes de la LAM no estaba pero- aquella rampilla que había hecho usted, ¿no? No, era de la Super Pro, Ah, de la Super pero eran Pro. unas tablas. Eran unas Y de ahí tablas. basamos. Ocupamos algo con mejor tiro, que fuera más alto porque era para show, era algo, era increíble. O sea, era una Sí, rampa de aquellos metro momentos. 80 de alto, el- metro cuando, 60. aquel cuando show, llegó lo de LAM fue que LAM reconstruyó la rampa por segunda vez, porque digamos el mantenimiento era muy caro porque las láminas de Playboy no nos aguantaban, porque sí, tal vez la estructura, el hueco era muy grande, sí. De hecho, de esa rampa, alguien, pues, me parece que fue loco que donó cierta mano de obra, digamos. Ajá. No cobró del todo, ¿verdad? Saludo para Loco. Un saludo. Probablemente Giovanni. haga este. Hay bastante podcast gente que próximamente. ayudó, igual gente que las rampas de tierra, ¿dónde no anduvimos? Ah, Sí. Bosquecito, San San Roque, Ahí detrás de donde era el. La Margarita. Hubieron varios eventos en Los Venecia. Ángeles, en mae, Venecia, cuando San había Carlos, uno allá, Federal, mae, las también fiestas tenía de una Venecia. rampa. Venecia. en Pital. Saludos para los compas de Pital, que también hubo otro grupo grande allá de BMX, Pital, man. Aguasarcas, Entonces, Venecia. este grupo, la vieja escuela, dejó en varios lugares. Había en Aguasarcas, había en Pital, había en Florencia. En Florencia era algo en Fortuna, Peñas Blancas. Peñas Peñas Blancas, sí que se mae, mamó, las de pero- Peñas Blancas sí, sí, eran buenas Sí, rampas. pero mae. era Era un doble, ¿se acuerdan? Eran dos dobles. una mesa a la orilla de la mesa calle bien buena. principal. Con buen impulso y todo, mae. Y después, obviamente, también fuimos un poco influenciados por la gente de San José, la gente de Salchí, la gente de Alajuela. Y cuando empezamos a salir, Fue cuando empezamos a salir de San Carlos, que se escuchaba los eventos en el archivo. Me acuerdo que alguien fue allá y vino contando las anécdotas. Roilán fue el que fue a Tarchí, que estuvo mucho tiempo. Sí, Cuando volvieron de un evento allá, venían como locos, que esos madres volaban, hacían barking, traían trucos nuevos. Traían trucos nuevos. ya hacían, había un Mike, ya hacía un backflip, man. En ese entonces un backflip, solo en los Elgin no había uno. Era algo soñado. Sí, Y a hasta partir que- de ahí salimos a Jalcí y se empezó a evolucionar el deporte. Ya empezó ahí, bueno, yo recuerdo que después de que llegaron de Jalcí, en una rampa, una rola grandísima en San Roque, que había que dar 1 kilómetro de pedal para saltar como así, pero ahí se saltaba. Y intenté mi primer bar, y una guabota ahí, lo agarré y ahí empezó todo. Esa era como una iglesia, que Yo me acuerdo cuando empezamos, y íbamos Esto a- era lo mío. Cuando llegábamos con Coco, mae, lo veíamos a este mae haciendo aquellos cancan, mae, en la mesa era, ya estaba la mesa ahí en San Roque. Hijo de puta, mae, qué mae más bueno, decía uno. Y es que era Y difícil ahí- porque el spot a veces funcionaba, a veces nos echaban y a veces resultaba tan bien que era el lugar por muchos años. Digamos, estamos hablando de San Roque, pero antes de San Roque hubieron varios de los que nos echaron, de la Universidad de San José. Había una parte más arriba que era un half de tierra, esos nos echaron. Y donde feliz. estaba Maxi Palí, Donde estábamos está Maxi Palí, era un instante muy tuante, digamos. O sea, realmente ahí era legítimamente un parque de diversiones para nosotros porque era dobles, Había una rolita, había había rola, estaba España, o sea, ahí, en todo, la tierra. todo, y todo en tierra. Todo en tierra y eran puntos de nadie llegaba a molestar. Ahí se nos reuníamos todos y usted le volaba de 7 de la mañana hasta que oscureciera. Mae, No porque había había, viento, No había viento porque tenía un padrón de Ajá. pescado, exactamente. había público cuando pasaba el bus, mae. Qué bueno. Saludos para Chirupalí. Saludos a Chirupalí, que van los dedos metidos ahí. Esa es otra. Mae, sí, anduvimos por todos lados, después pasamos ahí al matadero, ahí por el balneario, Ay, donde empezamos a hacer backflip, mae, ¿se acuerdan, mae? Empezó con el backflip. Dorado y yo ese mismo día le habíamos dado. Ustedes también, Ajá. sí. Bueno, y ese matadero sí nos... de hecho, hoy en día todo está tan poblado que uno pensaría, bueno, en ese lugar donde había un edificio grandísimo, ahí habían rampas. Ahí había antes. rampas. Era de Cedral, inclusive ahí por donde estaba Felo Aguilar, había uno. No, y donde está el lado de San José ahora, mae, ahí San teníamos José. aquellas rampillas. de Felo, sí. Sí, ha evolucionado mucho. Los lugares también. Y había lugares míticos que también era parte del street, porque nosotros no teníamos como un género, digamos, uno hacía de todo, hacía park, hacía street, hacía dirt, hacía flatland, hacía racing, y por lo general todo siempre era basado en racing, ¿verdad? Sí. Pero después al tiempo, conforme ya nos iban echando lugares, íbamos a salir de noche, íbamos a ciertas urbanizaciones nuevas, donde no había mucha vigilancia, donde había muros, nos subíamos a los muros, la gente salía encabronada, llamaban a la policía, llamaban al tráfico,
¿verdad? Y hoy en día tal vez ya somos grandes y uno pasa Ahora- en carro y dice, pero en ese lugar es un lugar legendario. Ahora ya uno lo Seguro, comprende. yo lo mae. estrené. No, ahora yo no lo comprende, imagínate estar pagando la Claro, pintura y por el todo, millo, mae, manda huevo, manda mae, huevo, sí, mae, manda huevo. Y desbaratamos tamaño un poco de muros. Sí, mae. Lo lamento, No, pero no, era lo de no, no- aquí era las lo del rayas, momento. Cuando Las llantas de los Pero es que Wall la- Ride. el barrio, se puso de moda el truco Sí. con barrio y pues, andar por la pared, entonces usted ve una pared con una rampita y Sí, vaya sí, y- allá en Cachos Largos, ahí se ven las llantas atrás. pintadas, ojalá la pared blanca, madre. Y aquí el bombardeo de una pared. ¡pum! Habían guardias en Ciudad Quesada que era dele y corra, porque salía el dueño de una vez. Ese era solo una vez, le podía dar. Sí, pero ahí, mae, eran otros tiempos, mae, la inversión, Anécdotas que la quedan ahí, inversión madre. pública, mae, no había skate, no había Yo me nada. acuerdo un tiempo que salíamos a cletear a las 5 de la mañana. ¿En qué tiempos, mae? Eso no me Mae, acuerdo. 5 de la mañana, 7 de la mañana y después sale, váyase, váyase a trabajar, mae. Está loco. Mae, sí, Pero nos no, íbamos eso para, sí no lo vi. para donde era la fuente electroico, mae. Ahí, lo que hacíamos era cletear más que todo, pero sí salíamos a las 5 de la mañana. Está loco, mae. Sí. Está loco. Y había lugares épicos, eran los rieles de la iglesia. Cuando eso uno enrielaba los muros, pero darle esos tubos era algo impresionante. Y más de uno se mandó, aquel Había- poco había que le había tener- dado y era, ¡uy! Tengo que Había que intentarlo! tener valor, mae, para Yo mandarse fui el ahí. primero que bajé los rieles de la sí. iglesia, Sí, agarrado, volado. de tajo a rajo. Con aquellos coros Odyssey Liberty, era, ¿verdad? Yo me acuerdo. Sí, Roilán fue también uno de los primeros que le dio. Si mal no me equivoco, Roilán fue el primero que le dio, pero no el que lo bajó por su totalidad. Sí, Ah, sí, que si lo mal no me era todo. equivoco. O sea, creo que él fue el primero que le dio y ese mismo día o el día siguiente yo le di y lo bajé todo. Y había muchas cosas y muchos datos, inclusive que hoy en día no sabemos y tal vez el clima ha mejorado y los spots han mejorado, pero antes cuando llovía no se podía hacer nada. Era ver dónde se podía meter. Y en ese caso hubo un tiempo que nos logramos meter a la plazoleta al mercado. La plazoleta. La plazoleta. O pero- Sedeco. Sí, Sedeco un en... poquillo ahí, ¿cierto? Sí, no Sedeco, ¿cómo se llama? Por donde está el Lina. Sí, Sí, en la esquina. Ajá, en la esquina, sí, sí. Ahí cuando yo ya nos metíamos ahí a hacer lo poco que se podía hacer. Un poquito ahí, sí, Sí. exactamente. Eran como 15 metros cuadrados. Una hora así, pero ahí Sí, ya Ahora cuando era darle llovía, algo, mae, mae. qué huevón. una anécdota ahí que se acuerden algunos, no sé, vacilona. Golpes, muchos golpes. Bueno, muchas veces inclusive uno diseñaba una línea, ¿verdad? Antes estábamos hablando de una que es épica y nunca se nos va a olvidar. Una vez que Rolo, frente a Lina, trató de brincar, ¿verdad? Al pasto y caer al otro lado y el pasto mojado hizo que quedara un poco enredado ahí en los muros. Quedó guindando. El de Chino Palí, cuando ya brincamos en dobles, él brincó, soltó la mano y agarró el puño y se le salió el puño y quedó con el puño agarrado dentro del aro. Sí, esa siempre sale a relucir. Para molestar al chino. Va a estar saludando al mal al bus y, Mae, idiota, pero ahora la mano, ya, mae, ya. No, y era algo terrible porque inclusive nosotros cleteamos con muy poca seguridad. Es más, sí. cuando teníamos la rampa LAM, me acuerdo que Dani tenía un truco que casi nadie hacía, que era el fufano, y se fue para atrás y se rajó la cabeza. Sí. No usábamos ni casco. Si no daba casco, mae, con costos rolleras y espinilleras. De vez en cuando. De vez en El que cuando. podía comprarla. El que porque podía. uno, Sí. con Y costos tenía para la estorbaba, bici, mae. Y estorbaba eso. Exactamente, man. Todo Fernando es parte del siempre, proceso de aprendizaje y todo, y ya con los años. Sí, y todo va quedó un mejorando. grupo bonito porque al final y al cabo tal vez no nos vemos mucho, pero y siempre, Siempre estamos en siempre contacto, contacto ahí, en el siempre grupillo estamos y en todo. contacto. mae, se vacila. De hecho, que esto que estamos viendo hoy es una idea ahí con Pablo. Sí, que es uno de los que llegó a ser parte de un cambio con Exactamente. pastilla, Con la nueva trajo, generación. Pollo. trajo un nivel, digamos, Sí, trae que cuando cambiar de empezó nivel. Cojollo, o sea, trajo un Estos más nivel, ya traían un nivel incorporado, Sí. ¿entiendes? Elevado, pero elevado, Toda digamos. la vieja escuela, entonces ya estos más ya eran- nosotros nada más estamos ahí como haciendo el presente así, como, andando pero ahí. ya ellos tenían un nivel. ya uno iba jalando más bien, y Sí. estos más iban entrando. Más bien. Y estos Y más con- ya y venían con más conforme información. ha pasado el tiempo, usted ve los chiquillos nuevos y usted dice, "Pucha madre, El ¿uno nivel es ¿cuántos otro, años madre. le costó a uno hacer un bar spin?" Algo que alguien estos más Y llegaron. eso, Un backflip, y ahora madre. un chiquillo entra Entonces y boom, de una- tailwhip. Un año logra Ah, hacer una pasada ah. muy buena. Sí. Sí, bar spin para todo, o sea, es algo increíble, o sea, nosotros teníamos que agarrar la condenita revista, ver qué es lo que están haciendo, Mae. adivinar, No, y copiar. hacer un bar spin era el asiento alto para poder prensarlo, mae. No, un bar spin ahora es un ollie bar spin, digamos, Sí, sí, porque sí, mae, que le dicen bar spin, pero es un ollie bar spin.
¿Ah? En cambio nosotros hacíamos un barspin, ni tan siquiera hacíamos un ollie con barspin. Estos grandísimos y aquí arriba, mae, para poder prensarlo. El tamaño de las bicis en peso. El En peso ha el cambiado peso, también muchísimo. Claro. el peso, los rayos eran gruesísimos, las cintas eran anchísimas, todo ha cambiado. Ahora las bicis son muy livianas, muy ligeras, o sea, todo ha cambiado. Y la Ahora, moda iba cambiando tanto, a tal punto que se ponía moda cortar las manivelas, o tener el expander para abajo, o tener 4 conos, o tener 2 conos, o quitar los frenos. Más bien Tenía el- que estar muy actualizado uno y ver qué es lo que anda otra gente en las revistas, qué es lo que anda otros riders en el mismo lugar de uno, y cada quien agarraba su estilo también. Más bien volviendo al peso, mae, más bien uno lo reforzaba, le metía barras a la horquilla para que no se doblaran, mae. Entonces, en ese entonces las bicicletas. Doble llanta, mae, ¿se acuerda? Cosas se Aquellos llamaban neumáticos pesadas. gruesísimos para no estallar. Cadena gruesa, plato Cadena grande, gruesa, mae. mae, aquellos platos gruesísimos también. Destrozar y es que cuando se tiraban de los huecos, El hueco. los famosos huecos, cuando salió la moda los huecos, todos se tiraban de grande. Se tiraba de lo más alto, De lo lo más más alto que hubiera era la moda. Sí. ¿Me entiendes? No aguantaban los aros, no aguantaban los radios, no aguantaban los marcos, no aguantaban las horquillas, todo se desbarataba. Claro. Mae, volviendo así a alguna anécdota que recuerde, tal vez usted Bravo nos comenta un poquito. Yo recuerdo Sí, una mae. vez que usted fue a una competencia a San José. Yo no fui a esa vez, Ajá, no pude. sí, yo andaba, Me yo llegaron andaba. diciendo, mae, Dorado intentó hacer Doble backflip, mae. ¿Recuerdas el doble backflip ahí en la sabana, Tal vez si mae? nos cuenta un poquito cómo Domingo fue. sin humo era. Es vacilón porque, digamos, uno salía por Dani, porque el único que tenía carro era Dani. Entonces, ¿qué es lo que hacía Dani? Dani tenía un... 1200. Coche bomba era. Entonces, uno sabe que uno se iba en bus y que Qué le bueno. llevaban la bici, porque llevar la bici se implicaba otro pasaje para que le llevaran la bici. Sí, en aquel Entonces, momento no, mae. Cuando muy me dicen, limitado, hay evento, o sea, sin haber WhatsApp, en ese entonces no había nada, no había correos electrónicos, hay un evento, uno iba a lo que fuera, ¿no? Entonces uno sabía que uno tenía los compas que siempre iban, y uno llegaba, y o sea, estamos hablando de que era algo casi que nacional, había gente de todos lados, ¿verdad? Eran, Sí, no sé, de 150 riders ahí, y traían una rampa que le ponían en el centro del Paseo Colón, y uno era de un viejillo metido, porque ni lo conocían a uno. ¿Qué es lo que hacía uno? Uno nada más le volaba y le volaba. Por cierto, me acuerdo de un comentario que decía, este man nunca se le acaba la ficha, porque era solo darle, 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 como si no hubiera mañana. Había que aprovechar la rampa, mae, En claro. el momento de la competencia, uno hacía su mejor pasada y el último truco, uno prácticamente lo que quería era como suicidarse, hacía hacer algo exagerado para llamar la atención. Exactamente. Obviamente de la bicicleta de uno con mucho esfuerzo la llevaba y todo. Y me acuerdo que yo decidí hacer un doble backflip y a tal punto que caí totalmente fuera de la rampa y la bicicleta se le dobló el lado y quedó. Y donde yo caí de espalda, yo me acuerdo que yo me quedé ahí inmóvil y donde mis compañeros llegaron ¿verdad? A decir, Ricardo, ¿qué te pasó? Yo les pegué un brinco y eso quedó en video, alguien tiene que tener ese video, ¿verdad? Ma, esos videos se han perdido Y fue mucho. una alegoría y fue algo porque siempre, como estamos diciendo, siempre andamos buscando a alguien que tuviera algo nuevo. Siempre andamos buscando a gente del extranjero o estamos, ¿verdad? Cuando llegaban muchos, uno siempre trataba de hacer algo que fuera nuevo. Y a la hora que uno veía algo nuevo, uno trataba de intentarlo, fuera de lo que fuese. No habían camas de espuma, no habían resin, no había nada. Era casi Dele, a ver que qué. suicidarse prácticamente. Así hoy por hoy las espinillas destrozadas, todas las espinillas de bien y les digo yo, me toco las espinillas y tiene una pelota, man. Mae, ya cicatrizado bastante, Con porque esas, ya con uno- esas, con esas idas a San José, me acuerdo, digamos, que salíamos a esa competencia, Domingo sin Domingo Humo sin Humo le llamaban. Se llamaba, o sea, eso fue, lo que hizo Bravo fue algo que También marcó dejó a la- San Carlos en alto, Marcó. digamos, ¿por qué? Porque Pues, a veces sentí orgulloso, los, Bravo, los, man, los, claro, los bikers más buenos en ese entonces era San José. Prácticamente Diego Lugo, con su Terwis, Tito, un montón de gente que digamos que usted, digamos, usted Gato, pis, quería gato, seguirlos, digamos, ¿por qué? Porque digamos, los más eran muy buenos y Dorado se raja con un doble vaso que nunca nadie lo había hecho en el país y todo el mundo quedó con la boca abierta. O sea, me acuerdo bien, digamos, de que era tanta la contentera que nosotros veníamos en el carro de allá para acá, que estuvimos andando todo el día en bicicleta, que en eso veníamos por la autopista y yo vengo manejando y me toco un hueco, o sea, un hueco, un hoyo en la carretera.
Y yo, en lugar de quitarme el hueco con la dirección, mae, jalé la manivela como si anduviera en la bicicleta. O sea, es algo que nunca se me va a olvidar porque yo me cagué de la risa y el carnicero me dice, mae, ¿qué le pasa? Digo, yo, mae, aquí me acabo de brincar ese hueco en el carro, mae. O sea, una vara tan loco, digamos, mae, la contestera, digamos, de que todo el rato que yo ando en bicicleta, cosas como que me pasara que estuviera andando en bicicleta en el centro y dejaba el carro botado cuando iba por el hospital, madre, me tenía que volver porque se me olvidó que andaba en el carro y tenía que volverme al centro a recoger el carro. O sea, tal vez 11, 2 de la noche y yo llego para la casa en bicicleta y tenía que volverme porque hey, usted andaba tan concentrado que estaba andando en bicicleta que se le olvidaba. Sí. Ma, otra anécdota que me acuerdo, aquella en ruedas extremas, en Tilagua era. En Tilagua. Ma, y cuando Bravo también, volviendo a las loqueras, ma, había intentado un flare. Sí, en aquel momento esa vara aquí en el país Un flare, era... mae, un flare, eso solo usted lo veía en los set game y nada más. Solo es games Usted y- lo veía en y cámara esto. lenta para ver qué era lo que hacían, porque lo hacían rápido. Ma, y cuando sale de Bravo y se ve aquella mole dando vuelta, ma. No seas loco. Ma, lo peor es que lo giró y cayó como en double peg, ¿no? Ma, Y ahí no, se pero despichó, solo ma, hecho, pero pensando, ma, pero se ve todo el giro, simplemente fue que no lo culmina, pero ma, hacer eso en ese momento. le faltó como un 90 con nada las más. bicicletas que había, con lo que había allá, y ma, este ma era. Este era el que sacaba la cara de San Carlos en Nacional, trucos, así. con los más buenos en San José. De hecho creo que eso empezó inclusive el año antes. Yo intenté hacer una pasada y no me salió, quedé malísimo. Usted intentó hacer El creo año que un siguiente backflip, ya un había backflip en aquella practicado. mesa, en la mesita donde estaba la parrilla. Entonces el año siguiente, como me salió, decidí hacer eso al final, Al final. porque ya tenía toda la pasada consolidada. digamos. Ajá. Pero no sé hasta qué punto no teníamos internet, no teníamos tutoriales. No sé por qué lo intenté, pero hasta qué punto no hice. Agradezco al final haberlo hecho, porque tal vez ya ahora un flare no es nada, cualquiera lo puede hacer. Sí. Pero cuando en lo aquel intentamos- momento, ma, era un truco, ma. Bueno, Siempre que va, andamos. ahorita todavía un flare, o sea, ya hay muchos chicos que lo hacen, digamos, por lo menos aquí, pero tampoco es un truco que sea fácil de hacer para cualquier, No. cualquier biker, digamos. Charlie. Están los trucos básicos, que un barspin, un terry, un 360, un hexa, muchos trucos básicos que las nuevas generaciones lo aprenden en un día. Y a uno le costó, bueno, primero saber cómo qué era eso, ni cómo se llamaba, porque ni siquiera el nombre. ¿sabes? ¿Cómo se hacía? Digamos, o sea, eso es como que usted lo ponga a cocinar, ma, y no tenga una receta, no tenga un tutorial, no Sí, ya tenga lo- nada. Nadie que digamos, le o diga sea, cómo hacer, cómo jalar la bici, ma, y qué hacer en el aire. Igual pasaba con las rampas, no teníamos cómo se hacía una curva que valiera la pena. Usted nada más de la vara era que tirara y usted volaba a pegar como loco y vele nada más cuando se saliera. Y aún así usted hacía sus truquillos locos ahí, man. Todos tuvimos, no sé, algún truco favorito, algún truco que se reconociera. Dorado, no sé cuál fue el truco que más le A gustaba mí usted. siempre me ha gustado soltarme de manos. Entonces empecé Ajá, eso también me a gustaba modificarlo, mucho, a hacerle el cosas cóndor, nuevas. digamos. Sí. Sí, a mí me gustaba mucho ese truco también. Yo recuerdo que el mío era hacer un Superman Zilla, era el que más me gustaba. sí, ¿no? cierto, No me salía tan mal y siempre me gustó mucho ese no, truco. siempre los hacía muy lindos. Sí, este man aprendió a hacer backflip y del Nohan, tenía un ¿Se acuerdan un backflip Nohan que ha tirado en Este man hacía- San Ramón? Los trucos buenos que tenía y los combinaba. En Peñas Blancas era. Sí, Ahora que ma. dice San Ramón, Dani tiene una anécdota, un toquillo de ella en San Ramón, ¿verdad, Dani? Ah, O sea, weón. ¿Cuál, la de las Ay, no, blancas? Años después, Cuéntela, porque- ¿Cuál era? años después parte de la vida, años después de, digamos, de generaciones fuimos a ver una competencia. Una exhibición que había. Sí, bueno, una exhibición era lo que había, sí, y nos fuimos en bus, Juanca y yo, y nos faltaban 100 metros, veníamos caminando y nos faltaban 100 metros para llegar a la exhibición, era cerca del estadio, ese día jugaba San Ramón contra Heredia, y desafortunadamente nos prensó gente de la barra. La garra herediana. herediana, sí, y nos asaltaron, nos golpearon, o sea, nos fue, pero fatal, ¿verdad? Digamos, entonces sí fue una de las cosas que uno no iba ni tan siquiera a una cosa que a uno le gusta, y, o sea, iba uno a lo de las virgen Jugaba Heredia contra Ramón ese día, y ¿no? terminamos siendo perjudicados por otro tipo de actividad como la que es Las barras del fútbol. ¿verdad? las barras del fútbol, lamentablemente, pero sí, esas son las cosillas que son feas. Parte de la evidencia, ¿verdad? Parte de, sí. No, ma, y si nos ponemos a hablar ahí de momentos que la pasamos padres, ma, qué buenas eran cuando uno iba a Tilagua, ma, a acampar, ¿se acuerdan? Ma? obviamente el camino no era el mismo. Se No, duraban y casi el 4 bus, horas. ma, el bus 4 horas ahí, volando rueda. Era todo de piedra. Sí, ma, esas De la historias sí represa son para bonitas, allá. ma. Pero Aquella- cuando llegamos ahí era un paraíso.
Sí. Si no, las Sí, era el único de skatepark que había en el país. El skatepark, el cemento hecho por estadounidenses, ya como eran los skateparks en Estados Unidos. Aquel gringuillo, mae. Llegar a Tierra y encontrarse algo así, unos boulders en el cemento, esto se sentía en Estados Unidos, como si estuviera ahí. Entonces que ya uno tenía que aprender a ver cómo se usaba eso, porque ya no se podía tirar igual que una rampa de tierra, porque bueno, más de uno dejó los dientes ahí, así compañero. Solo Carnicero que se echó un hueco, cayó en seco, mae, ¿se acuerda? A Kevin, el hermano de Papú, Kevin dejó los dientes en el fondo del bowl, ese día. Carnicero, la primera vez, mae, recuerdo. Llegando fue lo primero que hizo y fue lo único que hizo, porque ese día le quedaron los dientes despedazados, por decirlo, no se nos olvidó. Uno se sacrificaba para ir hasta allá porque era prácticamente un día entero de viaje de bus, no era ni siquiera un día cleteando. Cuando ya logramos tener carros, nosotros agarramos el bus. Bueno, la primera vez que nos fuimos en ¿Dónde bus. tirarán? Salía a las 5 de la mañana, 5 5 y media, una hora. de la mañana y Ajá. llegábamos allá a las 10 de la mañana. Sí. Y teníamos que estar de nuevo agarrando bus a las 12 y media, 12:30 mediodía, domingo, mae. un domingo, porque si no el bus paraba a la 1. Sí, ya no había cómo venirse, mae. O sea, eran 2 horas de fidelidad prácticamente. Bueno, pero si iba el mismo día, pero uno iba a acampar por lo mismo, mae. Más o menos. cuando ya empezamos a ir en carro, era básicamente salir la madrugada, llegar y cletear todo el día y después irnos. Sí, o íbamos a acampar, que ya nos íbamos el Acampar, sábado y ya no le dábamos. regresábamos el domingo, sí, ya era muy diferente. Otra anécdota que, bueno, que le comentaba ahora antes del video con Dani, de la vez cuando se logró poner la rampa LAM el 15 de septiembre, después de los desfiles del 15 de septiembre, ya la gente iba a jalar y en eso aparece un carro jalando una rampa, un camión, Un basurero de empiezan a rampa. armar la rampa, ma, y sigue, ¿qué va a pasar? Ma? Claro, y sí, los famosos bikers que iban a dejar ese día, ¿no? Si iban a los- Pintas, mae. nos robamos el público, porque el público no era para nosotros, era para los desfiles. Yo calculo que había más gente viendo las bicicletas. Nadie que se viendo fue las ese día, nadie se fue, todo el mundo se Yo quedó siento que afuera, eso se fue pasaba. para muchos una anécdota, para mí fue como lavarnos la cara de todo lo que la gente decía de los bikers, o sea, realmente así lo veo yo, porque ese día muchos dieron a conocer sus trucos, la gente vio Mae, quiénes éramos, Y es un ¿entiendes? deporte nuevo, en aquel O sea, momento, mae, es un deporte completamente nuevo, mae. Ya la gente no vio, estaba la gente vio familiarizada los con la vara. trucos, un más haciendo un buff y Mae otro más haciendo un haciendo telio, un un Superman, un 360 y fue pucha, y ese día la gente aplaudía como Sí, locos. ya los sabía que era lo caballeros que uno como locos. hacía, tal vez. Exactamente, Porque eso nada más era- lo veían en la calle, Lo veíamos en la seguías calle ahí con la cadenas. cadenilla y andando en bici ahí en Granada, Haciendo feo. achantado Sí, con los compañeros hablando paja. hasta Ese se día- cruzaban de calle cuando lo veían ustedes en Granada. Exactamente, Sí, sí. mae. Y ese día, como dice Dani, fue un evento súper bonito, mae. Todos lo disfrutamos un picazo, mae. Sí. Full de gente, mae. Mae, hasta le pegan autógrafos a uno, mae. Los carreros llegaban a pedir autógrafos, ¿cierto? Parte Usted se de- topaba gente que decía, qué guay, ¿cómo usted estaba ahí? Este color, usted no sabe ni quién era, porque digamos, es gente que usted, digamos, tal vez estuvo ese día ahí y lo vio usted y A mí me pasó por que alguien llegaba y me decía, mae, Ronald, mae, yo no sabía que usted le hacía la bici, mae, qué bueno es ahora que usted me decía Sí, qué buenos sí, sí, trucos, mae, mae, yo lo te felicito, lo usted está animado. reconocía. Y usted decía, "Hey, yo no sabía que usted cleteaba y ese día que lo tiene el 15 de septiembre, mae, otra vara completamente, ¿entiende? Entonces eso fue como dice Dani, limpiarnos el nombre, ya no Sí. éramos los chapulines de siempre, los que andaban ahí haciendo feo, porque incluso ni siquiera en drogas andábamos, porque así es. Siempre está en la piedrilla, ¿verdad? La oveja negra, que le llaman, porque así es en todo Siempre lado. salía Pero, una estrella, pero sí. el hecho de que un compañero fumara o así no nos hacía no culpables nos al hacía resto. culpables al resto. Man. Entonces después de ese 15 de septiembre fue como un antes y un después del BMX. Man. Pero la pinta sí la teníamos, digamos. No, la pinta de eso siempre. La man. pinta sí la Aún teníamos, todavía. pero digamos, Yo ahorita, bravo, man, y llamo a la muchos de policía. nosotros ninguno fumó, ninguno tomó, digamos, en el caso mío yo no fumé, yo no tomé, o sea, sí, nunca la sí, vida. no hubieron O sea, El vicio era la bicicleta. vicio era la bici. El vicio era Sí, la sí, bici. mae, uno ahorraba para comprarle piezas a la bicicleta, mae. En aquel momento costaba mucho, mae. Yo ahorraba la mesada, digamos, del cole, mae. Lo iba ahorrando y después... No, sí, ya, tiene- ¿Se acuerda cuando era comprar el Marco C, el Mirra, mae? Yo ahorré como 4 meses, mae. Que, o sea, para bici no había... Yo era uno no había más. presupuesto. Yo mi primer bici me la armé a huevos. Me recuerdo que yo con mi abuela era mi patrona. Yo ocupaba una pieza o salía un marquito y yo quería ese marquito. Yo le digo, abuela, le limpio el brazos, le limpio toda la casa, le lavo el techo, lo que fuera. Yo lo hacía mae, para ganarme la platilla, para comprarme la pieza que quería en ese entonces y a ir mejorando la bicicleta, ¿verdad? Ay, Cuando salieron los motores. todos pasamos por eso, porque todos realmente pasamos por eso. O sea, yo me acuerdo igual, o sea, yo la plata que me dan para el colegio,
La merienda, no había merienda, había que ahorrar para comprarla, para ir a abonar al ciclo. Para ir a abonar al ciclo, no era que podíamos comprar las piedras. De hecho, creo que ese sacrificio que nosotros lográbamos alcanzar, ¿verdad? Esas metas, era parte de la pasión, porque si a uno se lo regalaba, porque había casos de gente que tal vez era muy fácil que papá le trajera la bicicleta, ya hoy por hoy, ahí no están hoy. ¿No? A todos aquí los presentes nos costó armarnos una bicicleta, todos tuvimos que trabajar, todos nos llenamos las cosas, ahorramos. No es como hoy en día, que tal vez, bueno, ahora es más cuando llegaba alguien, yo me acuerdo una vez que llegó, bueno, ahí Chino Performer, y llegó con esa bici que a usted se le caía las babas, madre, pero así esa bici, digamos. Hasta la llanta le brillaba. Madre, todo, madre, o sea, usted le decía, mi madre, ¿cuántos años diré yo para armar esa bici? Y este madre viene así, de la noche a la mañana aparece con un avión de esos. Usted se decía una bici eso. Usted se decía una bici, el cajillo de uno nada más le... Pero ahí no había nada, ahí llegaba, se metía la pelota y se trataba igual que todo el mundo, digamos, prácticamente nadie era más que nadie. Nadie era más que nadie. Si usted le cuadra a cletear, venga, bienvenido. Mae, puta broma, déjale comprar algo, vamos, la pelota. Una caja de leche. Tal vez había más, en algún momento hasta uno no andaba plata, mae. Por allá el otro más, entonces hacía una banquita y se compraba un poco de galletas, de leche. Una caja de leche, mae, un litro. Que fuera y todos comíamos. Todos tomamos de la misma caja. Ahí no había COVID, nada, hombre, el piquillo de la caja de leche y todo el café, mae, todo lleno de tierra, mae. Antigénico, mae. Era parte de, mae. Era parte de la historia. Son otros tiempos, digamos, pero ahí se compartió mucho, mae. Conocimos cualquier montón de personas, de gente, amigos, hoy por hoy siguen siendo parte de la familia, de los amigos, mae. Yo trabajo en ventas y siempre ando en varios lugares del país, mae, de la zona de San Carlos, perdón. Y por allá a veces me llegan, mae, ¿qué Ronald? Oye, mae, buena nota ahí, mae, aquí estoy a cletar y la hora, y yo, mae, y ya yo sé que este mae andaba en cleta, mae, ¿de dónde era usted? Y ya me dice, mae, yo cleté allá. Listo, mae, no, tengo la cleta todavía, pero ya no es como antes, cuando se fue andamos un ratico, pero nada más. Ya no es igual que antes, que usted no le da nada. Y aquí la mayoría tenemos familia, con hijos, entonces la situación cambia, ya es diferente. Para mí la bicicleta, todavía la tengo, no la uso, digamos, realmente no la uso, pero para mí la bicicleta es el más lindo recuerdo que, digamos, que para mí no tiene precio. O sea, sí. Disfrutó uno mucho esa época. O sea, será vieja y todo, pero digamos, para mí es la única cosa, digamos, en mi vida que no tiene precio, o sea, que no está en venta, ni lo va a estar porque para mí es un recuerdo muy bonito, digamos, de toda mi juventud y los amigos que hice con ella, todo, digamos, es todo, en realidad es todo, o sea, los trucos, desde trucos amigos, o sea, todo. Sí, hoy por hoy, esto que pasó es, digamos, un pedacito de la historia del BMX, pero en San Carlos. Obviamente el BMX ha evolucionado tanto que ya hoy están las Olimpiadas y todo, ¿verdad? Pero es parte de la historia, aunque indiferentemente sea de Costa Rica. Saludos aquí. Pero creo que fue un buen inicio y fue una buena escuela para los chiquillos de hoy. Las bases. De hecho que nosotros fuimos a varias competencias afuera que digamos que ya Tensi ya empezaba a salir, digamos, o sea... Cuando empezaba, nuestro amigo de todos, yo calculo, de Lu, que Lu fue otro que marcó el BMX en San Carlos, cuando Lu vino aquí a Lu vino a traer muchas cosas buenas, digamos, porque vino a elevar el nivel bastante. Es más, hoy por hoy se habla de BMX de Costa Rica y es de los pioneros, Lu marcó aquí en San Carlos mucho camino, muchos trucos. Vino a subir el nivel porque luego se venía a quedar aquí un fin de semana donde Pastilla y donde Gailán y a través de eso Luke le queda con nosotros aquí y usted ya lo haciendo unos trucos ahí buenísimos y todos queríamos hacer lo mismo, entonces Luke vino aquí a subir el nivel. Sí, como vino él aquí también nosotros fuimos allá a Cartago a participar, fuimos a participar. Sí, aquí iban buses llenos de gente. Es correcto. Allá en Cartago, sí, los King of Deer todos los años se esperaba con ansias de que Luke mandara a la vara ahí, posteara, informara por ahí entonces, que venía King of Deer tal día, tal hora, tal fecha.
Entonces de una vez, además la buceta para ir los de San Carlos. Apenas terminaron los eventos de LU, ya uno se empezaba a preparar para el año Para otro siguiente. año. Y así iba todos los años. Íbamos un montón, no todos participaban, pero todo el mundo la pasaba bien. El nivel era muy alto, mae. Llegar ahí a esos dobles, mae. Tenían un doble a Lu o a Guta haciendo un Guta haciendo un backflip ahí, backflip, un sí. backflip, eso eran unos Y es trucos que eran soñados, ¿verdad? dobles, digamos, que tenían prácticamente, en comparación a los que había aquí, o sea, estamos hablando que podían tener 3, 4 metros más grandes, y no más. O sea, era exageradamente grandes, digamos. No cualquiera se animaba a darle, Sí. porque era mucha diferencia de lo que teníamos en el momento aquí con lo que había allá. Exactamente. Pero sin embargo uno se animaba a participar y Sí, más de una vez nos traímos un trofeito ahí, un segundo lugar, un primer lugar, no me acuerdo. Bueno, primer lugar casi no, porque siempre ganaba Lu. Yo siempre era el rey del DIR allá en Cartago. Pero siempre andábamos ahí en el podio, ahí tercero, segundo, bueno, entonces en amateur o pro. Al principio mucho en amateur competíamos todos, estábamos iniciando. Ya después subió el nivel y ya algunos se metían en En la pro ahí, la pro, man. Pero ahí son experiencias que quedan ahí muy bonitas, man, y que lo marcan a uno de por vida. Y usted se acuerda siempre de esas cosas. Yo por hoy ver las Olimpiadas o los nuevos riders fleteando, man, y ustedes se le paran los pelos, todavía siente esa pasión de cuando uno andaba. Man. Casi luego, mae, no se imaginaba uno en aquellos tiempos, mae, que este deporte llegara a unas Olimpiadas. Es correcto. Sí, Mae, verlo ahora y todo el mundo también atento, mae. claro, hoy por hoy es otro nivel, es otra vara, man.